Bueno, los temas que vamos a analizar es una introducción a la recursión. Vamos a ver qué es la recursión, vamos a ver el algoritmo en detalle, los casos de corte, ventajas y desventajas. También vamos a tener un ejemplo real y vamos a analizar un muy conocido caso de una serie infinita que es la serie de Fibonacci. Vamos a ejecutarla y vamos también a ver algunos problemas que implica esta forma de trabajo con recursión. La recursión es una forma de resolver un problema, es una forma algorítmica, perdón, en donde se especifica un proceso basado en su propia definición. Ahí vemos un dibujo en donde la palabra recursión como que se va llamando a sí misma y va generando este efecto que puede recordar el efecto de una mamushka o el efecto de algo que se llama a sí mismo. Algo, de ahí viene el concepto de recursión. ¿Dónde, vamos a ver dónde debemos o podemos aplicar la recursividad? Estrictamente hablando, casi todos los problemas se pueden resolver de forma recursiva. Usualmente decimos que no es lo ideal porque la recursión consume muchos recursos. Van a estar quienes son los fanáticos o la gente que le gustan muchos tipos de soluciones que van a decir que son soluciones elegantes, por ahí a veces con poco código, a veces fáciles de leer. Y también van a estar quienes digan que no, que en realidad son engorrosas, que es muy abstracto, que a veces es difícil de comprender y demás. En mi opinión personal, creo que es una herramienta que hay que conocerla, manejarla y saber que existe y ver luego cada problema si se justifica o no se justifica el posible costo extra que tiene de trabajar de esta manera. Ahí vemos un ejemplo de una fila de personas. El ejemplo es de Free Code Camp. Y ahí lo que podemos ver es que hay unas flechas que indican, bueno, quién está detrás de quién o quién está último en la fila. Bueno, se podría también utilizar para ver quién está primero y demás. Básicamente, lo que nosotros podemos ver ahí es que un método recursivo de una solución que se llama a sí misma muy sencillo sería pensarlo como una lista enlazada o una linked list y decir, bueno, estoy al principio o al final según como se quiera ver. Yo en este caso me imagino que estoy bien a la derecha para ver quién es el último de la fila. Y ahí lo que voy a ver es lo siguiente, decir, bueno, ok, yo soy el primero. El siguiente que está a mi izquierda, en este caso mirando la pantalla, va a ser el siguiente más uno. Voy a ser yo más uno. Y el siguiente va a ser el siguiente más uno, va a ser el siguiente del siguiente. N más uno, N más dos, N más tres, etcétera. En este caso, ¿cuál sería la solución recursiva? Bueno, sería un algoritmo que se llama a sí mismo con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente. Y el caso de corte, esto hablándolo muy coloquialmente, ¿cuál sería? Bueno, cuando el siguiente del siguiente, o sea, de donde yo estoy parado, sea, bueno, si fuera en el caso de una implementación none o null, o que no haya más nada. Ese sería un criterio, decir, bueno, comienzo en el primero, me empiezo a mover hacia la izquierda o a la derecha según como uno se posiciona en la cola de personas. Uno puede empezar bien a la izquierda o bien a la derecha, según que quiera ver. Y me voy moviendo pasando al siguiente. Eso es lo que le paso a mi algoritmo. Me llamo a mí mismo con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente. ¿Cómo hago para evitar un loop infinito? Bueno, la forma de evitar un loop infinito justamente es la necesidad de un caso de corte. En este caso, la forma en que vamos a cortar es cuando el siguiente sea none o null o no haya nadie. Y ahí voy a saber que terminó mi fila. Y voy a saber quién es el último, quién es el primero, de acuerdo a cómo estoy operando. Es un ejemplo muy sencillo, pero creo que es bastante ilustrativo para darnos cuenta de cómo funciona este tipo de algoritmo. Bueno, pila de llamados. ¿Por qué pila de llamados? Porque en cada nuevo llamado que yo hago de un método, ese método se va a ir estaqueando en la pila del sistema operativo, que eso obviamente va a variar según el sistema operativo que estemos utilizando, pero el criterio siempre es el mismo. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Bueno, acá hay un ejemplo muy sencillo que son tres métodos, el método A, el B y el C, que básicamente, si uno lo va llamando, bueno, se van concatenando unos strings, arrancando en el método A que llama el método B, y el método B que llama el C, y bueno, finalmente el método C lo que hace es retornar la palabra amigos. Esto mismo, aplicado a una función recursiva, como podríamos ver ahí un call stack
con recursión, vemos que, bueno, en una especie de lenguaje, llamémosle genérico, podría ser cualquier lenguaje que ustedes quieran, básicamente lo que hace es definir un método como público, que no toma ninguna entrada. Básicamente lo que hace es retornarse a sí mismo el método. Entonces ahí lo que podemos ver claramente es un bucle infinito, en donde el método se llama una vez, otra vez, otra vez, otra vez, bueno, y rompe el stack, ¿no? Y ahí tendríamos el famoso stack overflow. ¿Qué hay que hacer para que esto no suceda? Para no tener este problema con la recursión de entrar en un bucle infinito. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer, me voy a adelantar un poquito, lo que tenemos que hacer es hablar de un caso de corte, ¿sí? El caso de corte es un concepto totalmente clave, ahí lo vemos en el punto 4, es un concepto clave en este tipo de tecnologías porque si no tenemos un caso de corte, el loop va a ser infinito. Entonces, por ejemplo, nosotros acá vamos a ver nuestra primera aproximación utilizando la serie de Fibonacci, que es una serie infinita de números naturales, que es 0, 1, 1, 2, 3 y así hasta el infinito, como está escrito ahí entre corchetes. Y bueno, lo que nosotros vamos a utilizar es una técnica recursiva para resolver esto. ¿Por qué una técnica recursiva? Bueno, básicamente porque la forma que se nos dice que tiene esta serie o sucesión es 0 para f de 0, 1 para f de 1, y ya para partir de f de 2 lo que tenemos es que f de 1 es f de n-1, perdón, más f de n-2, que da 1, y para f de n es f de n-1 más f de n-2, y este patrón se va a aplicar constantemente para todos los elementos de la serie, que obviamente van a ser números positivos, como podemos ver, y va a ir creciendo. Bien. Acá vemos tres approach muy básicos, sin ningún tipo de optimización y solamente definiendo una solución para el problema. Vemos uno en JavaScript, que es totalmente autoexplicativo. Básicamente se fija si n es 0, devuelve 0, si es 1 o si es 2, devuelve 1. Y si no, esto que decíamos antes de hacer n-1 más n-2 nos va a dar el siguiente elemento de la serie. Lo mismo en Python, bueno, es una solución un poquito más compacta, a mi forma de ver más elegante, que se fija si en ese diccionario coincide el n que le estamos pasando, si en caso de que coincida lo devuelve, y si no lo que hace es retornar la función llamando de vuelta a Fibonacci of con n-1 más Fibonacci of n-2. Y bueno, la versión en Haskell es un poquito más para modo anecdótico, no vamos a entrar ahí, pero bueno, ver que también con una programación funcional se puede resolver de una forma más compacta, quizás más ilegible para quien no está en tema. Bien, como dijimos, uno de los problemas que teníamos como problema base en la recursión era el caso de corte. Si no le ponemos un caso, por lo menos un caso de corte, porque puede haber varios, se va a transformar en un loop infinito. Obviamente eso es malo, es muy malo. Entonces, ese era uno de los problemas como muy básicos que hay que resolver rápidamente. Bueno, cualquier algoritmo recursivo, para considerarse que esté por lo menos bien, o que, digamos, contemple lo básico, tiene que tener un caso de corte, además de llamarse a sí mismo. Por lo menos un caso de corte. Luego, el segundo escalón que nos vamos a encontrar con otro problema es la escalabilidad, y es el problema más común, o la performance, que vemos en todo lo referido a recursividad o recursión. Básicamente, ¿por qué? Porque al hacer tantos llamados sobre la pila, se transforma en una herramienta que consume muchísimos recursos. Entonces nos encontramos que con una solución de tipo imperativa podríamos fácilmente lograr una mejor escalabilidad, una mejor performance. Tomando como caso el ejemplo del código anterior, sin optimizaciones para la serie de Fibonacci, vamos a ver que para valores menores a 100, yo en este caso lo estoy corriendo en una Mac M1, que es un procesador el más potente, uno de los más potentes del mercado actual. Y si yo me pusiera a correrlo, que no lo voy a hacer, pero está el código fuente en el repositorio si lo quieren probar. Básicamente lo que vemos acá con esta especie de broma es que se rompe muy rápido, se rompe para 30 o 40 elementos, lo cual es totalmente inaceptable. Es decir, una serie infinita, si en la tecnología de hoy con la potencia acá y se me rompe para 30 elementos, vemos que estamos ante un problema importante. Literalmente se rompe, no llega a poder calcularlo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? La primera cosa que podríamos pensar, de las tres opciones que nosotros dijimos acá, yo la que estoy analizando más específicamente es la de Python, pero podrían ser cualquiera de ellas,
Podemos correr un poco la funcional, pero sí la de JavaScript o la de Python. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que es un problema que, insisto, muy rápidamente se rompe, falla, no puede seguir calculándolo. ¿Por qué? Nos tenemos que preguntar, ¿por qué se rompe? ¿Cuál sería el motivo de que se rompa? Bueno, la explicación es muy sencilla, me voy a adelantar un poquito. Y el problema está acá. El problema está que para calcular el f de 5 tengo que calcular el f de 4, el f de 4 calcular el f de 3, que a su vez está compuesto del f de 2, f de 1, y a su vez f de 2 está compuesto de f de 1, del mismo modo que f de 2 de la derecha en rojo, también f de 1 y f de 0, y si me voy más a la derecha, vemos que dentro de f de 3, f de 2 está compuesto de f de 1 y f de 0. Nos damos cuenta que para una solución de f de 5, por lo menos tenemos más de 10 cálculos para 5 elementos. Imaginemos cómo esto escala de mal cuando una solución para ir calculándose tiene que repetir tantas veces los cálculos, hace que sea totalmente no eficiente y que sea realmente muy mala en performance y en diseño. Este es el problema que tenemos con la recursión, básicamente, que todos los llamados que se van haciendo se comienza a ser reiterativo y hace que muy rápidamente crezca. Entonces, ¿cuál es el problema que estábamos diciendo? Bueno, nosotros decíamos que estábamos viendo una solución en Python. Entonces nos vamos a centrar en esa para analizarlo, el código de Python. ¿Qué podemos pensar como una primera situación si no conocemos bien la recursividad y queremos saber por qué pasa este problema? Podemos tentarnos de decir, ok, el problema es por Python porque es un lenguaje, llamémosle, interpretado, que no define tipos, que no es eficiente. Bueno, eso sería lo primero que podríamos pensar. La respuesta es que no viene por ahí el problema. ¿De qué forma lo podríamos comprobar? Bueno, también tienen en el repositorio el código de Go. Lo podemos probar ejecutando esta solución en Go. O sea, definiendo un código recursivo en Go, que no tendría los supuestos problemas que podríamos alegar que Python tiene. Yo no pienso que así sea, pero podríamos decir que sus características juegan en contra en este caso. Y bueno, obviamente Go es un lenguaje open source desarrollado por Google, que soporta concurrencia, soporta cosas o sea, que requieren una gran capacidad de cómputo, se usa para hacer cosas concurrentes. Bueno, todos conocemos de qué se trata Go. Bueno, básicamente podemos pensar que si trabajáramos con Go, el problema se solucionaría. Acá vemos otra implementación muy sencilla. Otra vez, es totalmente autoexplicativa. Si es 0, devuelve 0. Si es 1, devuelve 1. Y si no, devuelve Fibonacci de menos 1 más Fibonacci de menos 2. Listo. Nos vamos a encontrar también, si ejecutamos el ejemplo, que otra vez para 30 o 40, para llegar al elemento 30 o al 40 de la serie, otra vez se rompe, no lo puede calcular. Y estamos hablando ya acá de un lenguaje totalmente poderoso, en el sentido de muy rápido, muy apto para situaciones de concurrencia, para cosas que requieran un gran poder de cálculo, donde quizás Python no brilla, porque no está diseñado para eso. Y vemos que también se rompe y falla. Entonces vemos acá que el problema no viene por el lenguaje, como pasa la mayoría de las veces. El problema está en quien desarrolla, no en el lenguaje en sí. Es muy raro que nos encontremos con una limitación del lenguaje. No digo que no pase, pero digo que es raro en la mayoría de los casos. Entonces, el problema está acá, en este árbol que yo les mostré inicialmente, donde vemos que, bueno, si para f de 5 tiene toda esta cantidad de elementos, imaginemos para situaciones más grandes, ¿no? Para el elemento 10 o el 15. Como les decía, lo mejor que llegué a correrlo en un equipo muy rápido fue para 30, 32. Más que eso no, y ya tardando bastante. ¿Qué approach podemos ver? Si bien escapa un poquito el scope de esta presentación, podemos ver de qué forma resolver este problema de la recursión, que a mí en lo personal es un tipo de técnica que me gusta, me parece interesante. No para usarla siempre, pero sí para saber que existe, y en algunos casos para ciertos patrones de diseño, para cierto tipo de tareas de parsing, para cierto tipo de tareas, digamos, que requieran ir hacia adentro en una estructura, por ejemplo, para árboles, para grafos, para recorrer subdirectorios. Bueno, creo que a veces es necesaria la recursividad y a veces es una solución elegante, incluso a veces mejor. No desde la elegancia, sino desde el punto de vista del cálculo, mejor que su solución iterativa o funcional. Bien.
Bueno, hablamos de que para mejorar este problema del que estábamos hablando acá, de cómo empieza a fallar rápidamente, bueno, tenemos una técnica que se llama memoization, que básicamente, tomando la definición formal de Wikipedia o de cualquier libro de ciencias de la computación, tenemos que es una técnica de optimización para optimizar códigos que básicamente lo que hace es trabajar con una memoria intermedia o con buffers y va almacenando ciertas cuestiones, ciertos valores de los métodos o las funciones con las que está trabajando. En este caso, nosotros ahí titulamos solución recursiva eficiente, que básicamente lo que hacemos es trabajar con un decorador, que es LRU-Caché, valiéndonos de una de las cosas muy buenas que Python provee, que básicamente lo que hace es decir, bueno, para este método vamos a trabajar con memoization, vamos a hacer un caché de la situación. Y básicamente lo que hace es eso, o sea, nos vamos a fijar que la otra solución, esta que yo les mostré acá al principio, la de Python, se rompía para 30, 35 elementos y en el mismo hardware, esta solución que yo les comento con una memoization implementada por Python, ahí vemos una list comprehension en donde trabaja para 1000 elementos y los imprime. Y si ponemos 2000 elementos también lo hace. Y más también. Entonces acá lo que vemos es que solucionamos de una forma muy simple, con una de las grandes potencias de este gran lenguaje que es Python, resolvemos esta cuestión. Listo, está solucionada, podemos trabajar de forma recursiva y además eficiente. Si quisiéramos trabajarlo a mano, también se puede. Bueno, esta es una pequeña solución sacada de un libro que también es autoexplicativa. Habría que desarrollar un poco más para ver por qué se plantea de esta manera y continuarla y terminarla, pero bueno, es como una forma de tirar un puntapié para quien le interese poder avanzarlo. ¿Por qué pongo esto de programación dinámica? Bueno, la programación dinámica es una técnica básicamente que lo que hace es desglosar un algoritmo en subproblemas que se van superponiendo y usa otro tipo de estructuras que son óptimas. ¿Por qué está el ejemplo del Sudoku, este conocido juego? Básicamente porque hay una solución que se hizo muy famosa, que además es muy elegante, está muy bien hecha, por un doctor en ciencias de la computación que es parte de un conocido canal que se llama Computerphile, que les recomiendo que a quien le interese lo vea. Bueno, básicamente ahí proponen una solución utilizando programación dinámica, que se utiliza también en economía y en otras industrias, para resolver un sudoku. Bueno, si les interesa verlo, el link está en las referencias, van a ver que de forma muy elegante y muy fácil una vez que ya la solución está hecha, ¿no? No es una solución fácil a la que uno puede llegar, pero es muy entendible y es muy interesante ver cómo resuelve este problema sin utilizar la fuerza bruta, que otra vez, del mismo modo que la recursividad sin la memoization se rompería rápidamente. Si yo quiero calcular un sudoku, bueno, para quien no sabe cómo funciona un sudoku, están las columnas, están las filas y está cada uno de esas matrices de 9 elementos. Bueno, no se pueden repetir los números, ¿ok? Entonces hay que fijarse que no esté ni en la fila, o sea, ni horizontal, ni vertical, ni adentro de la matriz más chica. Entonces podríamos calcularlo utilizando fuerza bruta, pero obviamente la solución no sería óptima, sería lenta, etcétera. Bueno, a través de este método de programación dinámica se puede llegar a una solución recursiva mucho mejor, eficiente y que hace que genera la solución del problema sin necesidad de trabajar por fuerza bruta. Bien, a modo de conclusión, un poco lo que ya les dije, perdón, es que la mayoría de los problemas, o muchos de ellos, se pueden resolver de forma recursiva o iterativa, según lo que uno decida y lo que uno necesite. Es raro ver en la industria soluciones recursivas, es una realidad eso. Más bien no es algo que esté bien visto, pero en el ámbito académico y en ciertos problemas puntuales, la recursión sirve y es interesante conocerla y creo que hasta es necesario conocerla. Vimos algunos ejemplos, vimos puntualmente la serie de Fibonacci, estuvimos trabajando sobre eso y vimos cómo, si no una optimización, el problema falla muy rápidamente, vimos cómo mejorarlo y vimos que mejorándolo podemos tener una solución recursiva y también bastante eficiente. Luego, como para ir finalizando, les mostré técnicas de optimización, que ya también eso escapa un poco al scope de la charla. Y también dejé un puntapié para quien le interese pueda ver y aprender
y profundizar cuestiones de lo que denominamos programación, acá, programación dinámica, ¿sí? El ejemplo que les di del Sudoku. Así que bueno, espero que les haya gustado, que haya sido de utilidad. Creo que es un tema académicamente muy interesante y que permite hacer bastante investigación y análisis. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en hacérmela llegar. Muchas gracias.